Buenas tardes. La Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, conformada para esta fecha por los doctores Nancy Esther Angulo Quiroz, Ricardo Acosta Buitrago y quien la preside María Teresa Chica Cortés en su condición de ponente, les da la bienvenida con el fin de desarrollar la audiencia de alegaciones y fallo en segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por José Orlando Rojas Orduz contra la sociedad Pontesur S.A., proceso cuyo radicado es el número 2011-00505001 y que proviene del Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, quien fue el que profirió la correspondiente sentencia de primera instancia. Acto seguido voy a conceder el uso de la palabra a las partes y apoderados presentes para que se identifiquen de una manera muy breve en el entendido que sus generales de ley ya obran en autos. Señora apoderada. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a los señores magistrados integrantes de esta sala. Mi nombre es Adel Alfredo González Guzmán, identificado con cédulación en el número 92-505-715 y portador de la tarjeta profesional número 55567 del Consejo Superior de la Judicatura y obro como apoderado judicial de del demandante, señor José Orlando Rojas Orduz. Muchas gracias, doctora. Se advierte que siendo las 2:15 de la tarde no se ha hecho presente el apoderado de la parte demandada. Procedemos en consecuencia a desarrollar el objeto de la audiencia, corriendo de manera inmediata el traslado al señor apoderado de la parte demandante como recurrente único que fue, para que proceda a desarrollar los reparos concretos que en primera instancia formuló en frente de la decisión que le fue adversa, para que, por el término de ley, para un ejercicio adecuado de su tiempo, señor abogado, me permito ponerle en conocimiento que ya la sala tiene suficientemente estudiados los antecedentes del litigio, las pruebas que se practicaron, la decisión, todo lo actuado lo tiene suficientemente claro para que se utilice el tiempo en desarrollar o ampliar los reparos concretos que formuló en primera instancia. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Esta demanda pretende que se declare el incumplimiento de un contrato de transacción firmado entre el señor José Orlando Rojas Orduz y la sociedad Pontesur S.A. sucursal en Bogotá, contrato suscrito el día 22 de enero del año 2009. En este contrato de transacción establecen las partes el mecanismo que le permite al señor José Orlando Rojas Orduz que se le devuelvan unos dineros entregados con ocasión de la compra de la celebración de un contrato de promesa de compraventa. Dentro del contrato, la cláusula específica que establece la obligación por parte de Pontesur S.A., sucursal en Colombia, de devolver esos dineros, se encuentra en el parágrafo de la cláusula primera. Este parágrafo, de manera textual, dice: parágrafo, en dado caso que el inmueble no fuese vendido en el término fijado en líneas anteriores, el promitente vendedor se compromete a devolver la totalidad del dinero que ha recibido del promitente comprador. Significa lo anterior que la sociedad Pontesur S.A. sucursal en Colombia, a través de este contrato de transacción que es autónomo de los contratos de promesa de compraventa que suscribió, pero que le dan desarrollo en cuanto a que soluciona y prevé cualquier posible litis que se presente entre las partes, establece claramente la obligación de Pontesur de devolver esos dineros. En la sentencia recurrida, el acuo, en mi opinión, no le da la lectura correcta a esta cláusula y establece que no se probó la cuantía de los valores a los cuales se obligó Pontesur S.A. y que por tanto pues tampoco se establece a través de ello
el mecanismo que permita, a través de una sentencia favorable, ordenar la devolución de los mismos. No obstante, en mi concepto, el contrato como está diseñado, sí es muy claro en cuanto a la obligación que asume Pontesur S.A., sucursal en Colombia, de devolverle al señor José Orlando Rojas Orduz todas las sumas de dinero que ha recibido del promitente comprador. Esto significa entonces que las partes, la intención de las partes al suscribir a redactar de esta manera esta cláusula, simplemente lo que hace es traducir lo que en realidad sucedió, y es que existió un contrato de promesa de compraventa de una oficina que, en desarrollo de la lectura de la redacción de esta cláusula, que en desarrollo de esa promesa de compraventa existieron unos dineros que efectivamente el señor José Orlando Rojas Orduz le entregó a la promitente vendedora, y la obligación de estos de devolverlo. Cuando se presentó la demanda, se aportaron como prueba los recibos debidamente que acreditan la entrega de los dineros que el señor José Orlando Rojas Orduz le entregó a la sociedad Pontesur S.A. Colombia en desarrollo de la promesa de compraventa. Estos dineros, la suma de estos recibos, que son los recibos, uno de fecha 26 de septiembre de 2008 por 100 millones de pesos, otro el 22 de agosto de 2008 por 50 millones de pesos, otro el 4 de agosto de 2008 por 25 millones de pesos, y otro el 18 de junio de 2008 por 12 millones 500. Así que en el plenario se encuentra la prueba documental que, entre otras cosas, no fue ni tachada ni refutada por la demandada, en haber recibido de manos del señor José Orlando Rojas Orduz la suma de 187.500.000 pesos. Ahora bien, la sociedad Pontesur S.A., sucursal en Colombia, en desarrollo de este acuerdo, que es el documento, el contrato base de esta acción, no es que haya incumplido totalmente la obligación. En desarrollo del acuerdo, la sociedad Pontesur, en desarrollo del contrato y de la obligación adquirida en el mismo, hace la devolución de dineros al señor demandante. Así están acreditados en el expediente recibos emitidos por el deudor, en este caso de esta obligación, el demandado, por la suma de 60 millones de pesos el día 11 de mayo del 2009, 32.500.000 pesos el 29 de agosto del año 2009, 15 millones de pesos el 31 de agosto del 2009, 10 millones de pesos el día 31 de agosto del 2009 y 200.000 pesos en efectivo, para un total de 137.500 pesos, quedando pendiente entonces un saldo de 50 millones de pesos, que es a los que se concreta la pretensión de que se le condene a los señores Pontesur a devolverle al demandante, señor José Orlando Rojas, la suma de 50 millones de pesos. Si observamos, por ejemplo, las fechas de los recibos que acreditan la entrega de los dineros a los señores de Pontesur, es anterior a la suscripción del contrato de transacción. O sea que el contrato de transacción sí responde a una realidad económica y negocial existente entre las partes. Y también se observa que la devolución de los dineros que están acreditados en el proceso realizado por Pontesur en favor de mi representado se realizan después de la firma del documento contrato de transacción, lo que explica que una de las partes en el contrato de transacción, la cual se obligó a la devolución de los dineros, efectivamente cumple parcialmente
su obligación devolviendo la suma de 137.500.000 pesos. El fallador de primera instancia no le da la trascendencia que corresponde a esta realidad negocial, a la intención de las partes al suscribir el contrato de transacción, simplemente argumentando que no se establece el valor a devolver en el contrato y que también la parte demandante no probó la cuantía ni la entrega. Aquí surge un hecho distractor, señores magistrados. Aquí surge un hecho distractor y es que en principio el demandante, José Orlando Rojas Orduz, suscribe la promesa de compraventa por la compra de la oficina 701. Vamos a ver que en desarrollo de esa promesa, como es habitual con las constructoras, se trasladó el objeto de esa promesa, el cambio del objeto de esa promesa de la 701 a la 601. Por esa circunstancia, cuando se firma el documento de transacción, aparece reflejada la oficina 601, porque fue un acuerdo entre la constructora y el comprador, acuerdo que es normal, dijéramos así, en este tipo de trámites, pero que en modo alguno cambian la naturaleza de las obligaciones adquiridas por las partes en el contrato de transacción, que es por parte de la constructora devolver todos los dineros que recibió. Fíjese que en el texto de la cláusula no hace referencia ni limita tal hecho a una suma determinada, simplemente a las sumas que haya recibido de parte del promitente comprador. En este caso, entendió el demandante que con acreditar a través de documentos pertinentes que había entregado al demandado la suma de 187.500.000, pues era suficiente para pretender una sentencia favorable que ordenara la devolución de los 50 millones de pesos que quedó pendiente en este caso. Entonces consideramos, con todo respeto y respetando la opinión y la decisión de la CUO, que que la obligación, tal cual como quedó establecida en el contrato de transacción, da origen a que el demandante haya iniciado esta acción y que los documentos que acreditan la cuantificación de los dineros entregados al promitente vendedor se da a través de los recibos que inclusive recibos que tienen los recibos de consignación a las cuentas de la promitente vendedora, y de otra parte el cumplimiento parcial de la constructora en la devolución apenas de 135.500.000 pesos para un saldo pendiente de 50 millones de pesos. El acuerdo de transacción, si uno lo lee detenidamente, establece una condición, que es la venta de esa oficina 601. Establece una condición: yo le devuelvo el dinero siempre y cuando yo venda la oficina 601, como lo hacen las constructoras. Vamos a ver que está acreditado en el proceso, a través del folio de matrícula inmobiliaria de esta oficina 601, como la constructora con este inmueble lo que hace es, unos meses después de la firma del contrato de transacción, lo transfiere como aporte a una sociedad por ella constituida. O sea que se cumple a cabalidad esa condición suspensiva, dijéronlo así, del cumplimiento de la devolución, y como se cumple, en realidad empezó a devolverlo. Entonces yo le ruego a esta sala de decisión darle la interpretación que corresponde al negocio causal que está consignado en el contrato de transacción y a la obligación que plasmaron las partes allí.
Yo reconozco que no es la mejor redacción, pero es la intención la de las partes, era resolver y determinar la devolución de unos dineros que la constructora había recibido. Y como no los devolvió todos, pues entonces hay lugar para que a través de sentencia se haga esta condena a la sociedad demandada. Muchas gracias. Gracias, abogado. Se deja constancia que siendo las 2:30 de la tarde no se ha hecho presente la parte demandada para efectos de otorgar el uso de la palabra para la correspondiente réplica. Razón por la cual entonces, y para efectos de unas deliberaciones que debe efectuar la sala para puntualizar algunos aspectos de la decisión, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Por favor, no se vaya muy lejos, que en 5 minutos reanudamos. Reanudamos la audiencia con el proferimiento de la decisión de segunda instancia que en derecho corresponda en el proceso que nos ocupa, dejando esclarecido que se encuentran reunidos los presupuestos procesales entendidos como los requisitos necesarios para decidir de mérito el asunto debatido, y no existiendo tampoco causales de nulidad que invaliden la actuación cumplida hasta el momento, se pronuncia la sala entonces de fondo sobre el asunto planteado y que es materia de la apelación. Como problema jurídico que debe absolver la sala en esta tarde, se tiene el siguiente: son suficientes los argumentos formulados por el recurrente para enervar la sentencia y de paso acreditar el cumplimiento de los presupuestos necesarios para que se declare el incumplimiento de la obligación dineraria que se pregona en cabeza de la sociedad demandada. En síntesis, el demandante busca la declaratoria de ese incumplimiento por parte de la sociedad Ponte Sur S.A. sucursal en Colombia, de un acuerdo de transacción que con ella suscribió el 22 de enero del 2009, en virtud del cual, al no haberse podido vender por parte de la oficina 601 que venía cancelando, se obligó la demandada a devolver la totalidad de los dineros que recibió por parte del promitente comprador, que asciende, según las pretensiones de la demanda, a 50 millones de pesos, en virtud a que afirma ya le hizo devolución de 137.500.000 pesos de los 187.500.000 pesos que le había alcanzado a entregar, junto con los intereses de plazo y demora correspondientes. Para solucionar este litigio, lo primero que debe dejar esclarecido la sala es que son comerciales y no civiles los preceptos que gobiernan el asunto sometido a consideración de la sala. Ello porque el artículo 100 del Código de Comercio nos dice, comillas, se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles, cierro comillas, y conforme a la certificación de la Cámara de Comercio de Bogotá de existencia y representación legal de la sociedad demandada, su objeto social, entre otros en Colombia, es el siguiente, comillas, la actividad inmobiliaria designada a construir, comprar, vender y arrendar bienes inmuebles, entre otras actividades que allí se mencionan y constan a folio 2 y 3 del cuaderno 1. Adicionalmente, el mismo Código de Comercio, en el mismo Código de Comercio, en su artículo 22, nos dice, comillas, que si el acto fuere mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Cierro comillas, ello sin perjuicio de la aplicación supletiva de la ley civil que la misma norma establece. El artículo primero dice que en los asuntos se aplicarán las normas de la ley civil en los asuntos que no tuvieran regulación expresa en la ley comercial. Entonces, nos debemos remitir a la definición de contrato que trae el artículo 864 del Código de Comercio, donde dice que el contrato se entiende que es de carácter comercial, es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y, salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de la residencia del proponente y en el momento en que ésta reciba la aceptación de la propuesta, en lo pertinente se cierra comillas. Como el contrato o el acuerdo génesis de este proceso es uno que se denominó por las partes de transacción, al no tener una regulación expresa en el estatuto mercantil, debe de decirse que conforme al Código Civil, la transacción puede definirse como aquel a través del cual las partes de un proceso deciden terminarlo o evitan que un conflicto se convierta en un litigio futuro. Las partes que celebran una transacción deben ser capaces de disponer de los derechos comprendidos en la transacción y no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, es como la excepción que existe allí. Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de junio del 96, magistrado ponente el doctor Pedro Lafón Pianeta, sobre la transacción ha dicho, comillas,
Conforme a lo expuesto por el artículo 2469 del Código Civil, mediante la transacción pueden las partes dar por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio eventual, lo que implica que al celebrar ese acto jurídico, las partes recíprocamente renuncian parcialmente a un derecho respecto del cual puede surgir o se encuentra en curso un litigio. Razón esta por la cual ha dicho la jurisprudencia de esta corporación que para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial estos tres requisitos. Primero, existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle subyúdice. Segundo, voluntad e intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de prevenirla. Y tercero, concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con tal fin. Hasta aquí lo que dice la jurisprudencia. Por último, como se trata de un contrato bilateral, el artículo 870 del Código Mercantil nos dice que en los contratos bilaterales, en caso de demora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación con indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de los perjuicios moratorios. ¿Qué es lo que se ha aprobado aquí en este proceso? Ningún debate se originó en la litis, en lo que se actuó en la primera instancia respecto a la existencia del acuerdo de transacción que se celebró entre los extremos de la litis el 22 de enero del año 2009, mediante el cual acordaron, comillas, el promitente comprador manifiesta que debido a la incertidumbre que genera la finca raíz en estos momentos, ha decidido poner en venta la oficina 601, que estaba cancelando al promitente vendedor, y este último acepta que se dé un término de 2 a fin de llevar a cabo la venta del inmueble referido. En caso de llegarse a vender y de generarse SIC alguna utilidad, la misma será distribuida por partes iguales entre las partes, luego de liquidar y pagar cada uno los gastos que ocasione esta venta. Parágrafo al que hacía alusión el señor apoderado en su recurso. En dado caso que el inmueble no fuese vendido en el término fijado en líneas anteriores, el promitente vendedor se compromete a devolver la totalidad del dinero que ha recibido el promitente comprador, cierro comillas, así obra en ese convenio a folio 17. Tampoco hay discusión en el proceso respecto de que inicialmente los extremos de la litis estaban atados por un contrato de promesa de compra-venta que celebraron el 17 de junio del 2008 sobre la oficina 701 del edificio Centro Empresarial Parque 97, propiedad horizontal, ubicado en la urbanización Chico Norte de Bogotá, avenida 19, número 9705, identificado con matrícula 50C-255-673 en mayor extensión, cuyo precio de venta asignado por las partes era de 790 millones y se estipuló que se pagaría esa cifra así: 12.500.000 a la firma de la promesa, 25 millones el 30 de julio del 2008, 50 millones el 30 de agosto del 2008, 100 millones el 30 de septiembre del 2008, 286.500.000 pesos el 30 de octubre del 2008, 316 millones el 30 de enero del 2009, así obra folio 6 a 12 del cuaderno 1, y que en el parágrafo primero de esa misma promesa, de la cláusula quinta, se acordó entre las partes que los pagos referidos deberían ser consignados directamente en la cuenta de recaudo empresarial número 01821069333 del Banco Colpatria, sucursal Avenida 15, a nombre de Izquierdo y La Rota Arquitectos Limitada, identificada con 860-059-476-7, firma que autorizó Pontesur para recibir los recursos de la venta del proyecto de oficinas del Centro Empresarial Parque La 97. Así consta en el parágrafo segundo de la promesa. En esa promesa también consta, a folios 13 a 16, que la parte actora alcanzó, que en virtud de esa promesa, y así obra folios 13 a 16 con los correspondientes recibos, la parte actora alcanzó a cancelar a la sociedad demandada la suma de 187.500.000 pesos, como se refiere en la demanda, mediante consignaciones efectuadas en la cuenta autorizada, hecho que no solo fue aceptado como cierto al replicarse la demanda, constituyendo por tal hecho una confesión judicial con pleno valor a tenor del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil aplicable a la litis, porque este proceso arrancó en el año 2011 y la práctica de pruebas y la contestación de la demanda fueron en vigencia de esa normativa, sino que también tiene soporte probatorio documental esta afirmación en esos recibos que se aludieron y que dan cuenta de lo siguiente: se consignaron 12.500.000 el 18 de junio del 2008, 25 millones el 4 de agosto del mismo año, 50 millones el 22 de agosto del 2008 y 100 millones el 26 de septiembre del 2008. Sobre esto no hubo discusión en el proceso. Lo verdaderamente discutido allí es que mientras para la parte actora ese acuerdo de transacción oficina 601 Parque 97 propiedad horizontal da alcance a la promesa de compraventa mencionada, a pesar de que en esta se hable de la oficina 701, explicando al descorrer el traslado de las excepciones que en el camino cambiaron ese objeto contractual,
Para la sociedad demandada no existe obligación de devolver suma alguna de dinero en virtud del acuerdo de transacción, pues recae sobre inmueble diferente al prometido en venta. Esa fue la defensa en síntesis de la parte demandada. Aquí se puede decir que hay transacción, pues con el acuerdo a que llegaron las partes, se precave el litigio que pudiera surgir entre las partes por el cumplimiento o no del contrato de promesa de venta celebrado entre ellos y que implícitamente conllevó a la resiliación del mentado negocio. Para resolver lo planteado, se debe dejar esclarecido que el contrato de promesa de compraventa es un contrato diferente al contrato prometido. La promesa de compraventa tiene como fin último la realización de un contrato de compraventa y cumplido esto se extinguen las obligaciones del contrato inicial. Tampoco es del alcance del contrato de promesa de venta dirigir la voluntad de las partes indefinidamente, ya que tiene una vida temporal, pues su fin es la realización de otro contrato que sí tiene vigencia definitiva, y es por esta razón que las estipulaciones que tenga el contrato prometido, aunque sean diferentes al contrato de promesa que le precede, son las que están llamadas a cumplir plena y definitivamente sus efectos. A su turno, el contrato de promesa de venta se extingue por el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes, que en el caso de inmuebles es realizar la escritura pública de compraventa del bien, y así lo ha dicho la doctrina. El doctor Javier Bonivento Jiménez, en el libro El contrato de promesa, ediciones Librería del Profesional, 1996, páginas 312 y 313, una breve cita dice, comillas, existen notorias y sustanciales diferencias entre la promesa de compraventa y la compraventa prometida, y que en consecuencia la obligación principal que fluye de aquella no reside ni en el pago del precio ni en la dación de la cosa, sino en un hacer consistente en el otorgamiento de una escritura pública que perfeccione la compraventa inmobiliaria. Descendiendo nuevamente al acuerdo de transacción, que constituye un contrato independiente y autónomo de cualquier negocio jurídico que lo preceda, como bien lo manifestó el señor apoderado en su recurso, el promitente comprador, con aquiescencia de la sociedad demandada, decidió poner en venta la oficina 601 que estaba cancelando a la promitente vendedora, dándose un término de 2, no se dijo si meses o años o días, y que en caso de llegarse a vender y generarse utilidad, ella se distribuiría por partes iguales, y en caso de no venderse en el término fijado, la condición fue que el promitente vendedor se comprometió a devolver la totalidad del dinero que recibió el promitente comprador. La parte demandada, al contestar la demanda, puso en entredicho el vigor de esa obligación que asumió en el acuerdo de transacción de devolver la totalidad del dinero que recibió por parte del promitente comprador, escudado en que dicha convención de la oficina que es de la 601 y no de la 701 prometida en venta, argumento que acogió plenamente el juzgador de primera instancia para negar las pretensiones, pero que no encuentra eco en esta instancia, por lo que pasa a verse. En punto de esclarecer el tema de objeto de discusión, en primer lugar debe decirse que es palmar para la sala que la intención común de las partes del contrato resulta no solo del tenor literal del convenio, sino de las reglas de interpretación previstas en el artículo 1622 del Código Civil, que manda a comprender las cláusulas unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad, de donde se concluye que la obligación de hacer surgida para las partes del acuerdo de transacción, particularmente en lo que respecta a la obligación de la sociedad demandada de devolver los dineros que recibió de parte del promitente comprador aquí demandante, surgía al momento en que el demandante no pudiera vender el inmueble, y a fe que no fue este quien lo enajenó, sino la promitente vendedora. De ello da cuenta los certificados de tradición obrantes a folio 60-63 del cuaderno 1, y que esta sala ordenó tener como prueba de oficio, según se acredita en el cuadernamiento de segunda instancia. Esos certificados de tradición que acreditan que fuera la oficina 701 o la 601, el tema resulta inane, puesto que se cumplió la condición establecida en el acuerdo transaccional para que la sociedad demandada devolviera la totalidad de dineros que había recibido el demandante. Esto es que al fin y al cabo no fue el demandante quien efectuó la enajenación de los inmuebles, sino la sociedad vendedora, como constan las anotaciones 6 respectivas de las matrículas inmobiliarias 50C 162-6713, que identifica la oficina 601, y 50C 172-6715, que identifica la 701. En torno a la inteligencia de las cláusulas contractuales que realiza este tribunal, se memora con nuestra Corte Suprema de Justicia que las estipulaciones de una convención, comillas, deben apreciarse en forma coordinada y armónica y no aislando unas de otras como partes autónomas, porque de esta suerte se podría desarticular y romper aquella unidad, se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar el querer de las partes, haciendo producir a la convención efectos que esas acaso no sospecharon. Cierro comillas. Así se dijo en sentencia de casación del 15 de marzo de 1965,
y de 15 de junio de 1972, repetidas en fallo del 27 de marzo de 1998 y del 14 de agosto del 2000. Se quiere significar con ello que si la sociedad demandada no negó haber suscrito el acuerdo de transacción con el demandante, el cual dejó sin vigor cualquier convención anterior entre ellas, independientemente de si se trataba de la oficina 701-601, aceptó haber recibido por cuenta del actor la suma de 187.500.000 pesos y aparece probado también documentalmente que efectuó devoluciones parciales con cargo a la promesa de compraventa, y en los recibos no se distingue si de oficina 601 701, que fue también por la época en que se suscribió el acuerdo de transacción para los meses de mayo a agosto del 2009, según los comprobantes contables de egreso de la misma compañía a favor del demandante, que militan a folios 18 a 21 del cuaderno 1, los cuales no fueron tachados de falsos, por lo que gozan de pleno valor probatorio para la sala, conforme a los artículos 251 a 253 del Código de Procedimiento Civil. No puede ahora escudarse la parte demandada en la presunta indeterminación del plazo o que se trataba de diversos inmuebles para negarse a honrar el compromiso totalmente y cumplir la obligación de devolución de dineros que asumió en la convención, si era ella quien vendía el bien raíz, como efectivamente así acaeció. Cabe recordar que en la aplicación del principio de la buena fe contractual a nadie le está permitido ir contra sus propios actos para sacar provecho de una postura diferente de la que previamente asumió, incoherencia que resulta inadmisible en este escenario procesal. Así las cosas, si la hoy sociedad demandada, a través de su representante legal, se avino no solo a lo estipulado en el acuerdo de transacción, sino que además manifestó de manera expresa recibir de parte del demandante, por virtud del único negocio preparatorio, la suma de 187.500.000 pesos, habida cuenta que no se demostró la existencia de algún otro, y acreditado que fue aquella y no el promitente comprador quien en últimas dispuso de la oficina que estaba destinada a transferir a este y que efectuó devoluciones parciales con cargo a la promesa de compraventa a favor del actor, que fue en últimas a lo que se obligó de manera total en el acuerdo, no es posible que ahora pretenda desconocer esas prestaciones que de aquella relación negocial surgieron a su cargo. No puede pasarse por alto que tanto la legislación patria como la jurisprudencia han sido enfáticas en señalar que en materia contractual siempre hay que escrutar las estipulaciones unas con otras, como lo mencionábamos al leer la norma, y preferir aquella interpretación de las cláusulas que sea capaz de producir algún efecto a aquella que no lo produce. De suerte que si el denominado acuerdo refiere a la manifestación de voluntad de las partes de poner en venta el bien que para ese momento se le venía cancelando a la sociedad promitente vendedora, hoy demandada, y de los cuales, como ya se dijo, había recibido 187.500.000 pesos, acordando la devolución al promitente comprador sin penalidad, no puede alegarse sin soporte probatorio alguno la inexistencia de causa para demandar, como lo excepcionó, tan solo porque no coincide el número del predio ofrecido en la promesa con el que se indicó en el acuerdo, habida cuenta que la demandada no desvirtuó la celebración del negocio referido, único entre ellos, ni acreditó haber celebrado otro que por haber cumplido a cabalidad restase eficacia a la transacción celebrada. Los argumentos expuestos permiten que no obtengan prosperidad las excepciones de mérito que propuso la sociedad demandada con tal fin y que denominó inexistencia de causa para demandar e inexistencia de obligaciones a cargo de la parte demandada, puesto que el acuerdo que es objeto de declaración es el de transacción, autónomo e independiente, como ya se analizó, amén que conforme a lo probado existe una obligación insoluta a favor del demandante y a cargo de la sociedad demandada en cuantía de 50 millones de pesos. Son tales razones suficientes para concluir que la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia debe ser revocada para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, excepto en lo que respecta a los intereses de plazo, puesto que conforme al artículo 870 del Código de Comercio, en el caso en que se pretenda hacer efectiva la obligación, como es el que aquí nos ocupa, la indemnización solo comprende perjuicios moratorios. Los intereses de mora se reconocerán a partir del 20 de agosto del 2013 y no desde la fecha solicitada en la demanda, porque en esta fecha fue que se notificó por estado el auto que tuvo por notificada por conducta concluyente la sociedad demandada, a voces del inciso tercero del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, dado que a partir de esa fecha se consolidó la constitución en mora del deudor para el respectivo pago, como lo manda el inciso tercero del artículo 1613 del Código Civil. Y con ello afloró la obligación de pago a cargo de la convocada, intereses que se deben liquidar con miramiento en el interés bancario corriente aumentado en la mitad, teniendo en cuenta que la obligación referida tiene su origen en un acto de naturaleza eminentemente mercantil, como se analizó al inicio de esta audiencia. Las costas de ambas instancias a cargo de la sociedad demandada y a favor del demandante. Liquídense por el funcionario de primera instancia en los términos del Código General del Proceso.
Se fijan como agencias el derecho por lo actuado en esta sede, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, esto es la suma de 689.500 pesos. Decisión: por el mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia del 22 de noviembre del 2016, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso de la referencia, y en su lugar resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la sociedad demandada Pontesur S.A. sucursal en Colombia en el proceso de la referencia, y que denominó inexistencia de causa para demandar e inexistencia de obligaciones a cargo de la parte demandada, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se declara que la sociedad demandada Pontesur S.A. sucursal en Colombia incumplió la obligación adquirida para con el demandante José Rolando Rojas Orduz, plasmada en el acuerdo de transacción suscrito el 22 de enero del 2009, de devolverle la totalidad de los dineros que recibió en desarrollo de la promesa de compraventa. Tercero, declarar que la demandada Pontesur S.A. sucursal en Colombia adeuda al actor desde el 20 de agosto del 2013 por concepto de devolución de los dineros recibidos la suma de 50 millones de pesos. En consecuencia, se ordena a la demandada el pago de dicha suma dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Cuarto, condenar a la demandada a pagarle al demandante los intereses de mora a partir del 20 de agosto del 2013, intereses que se deben liquidar con miramiento en el interés bancario corriente aumentado en la mitad y hasta que el pago se verifique. Quinto, condenar en cosas de ambas instancias a la sociedad demandada y a favor del demandante. Liquídense por el funcionario de primera instancia en los términos del Código General del Proceso. Por la magistrada sustanciadora se fijan como agencias en derecho por lo actuado en esta sede la suma de 689.500. La anterior decisión por el pronunciamiento que ha sido en audiencia y de manera oral queda notificada en estrados. Corro el uso de la palabra para la manifestación que estime pertinente al apoderado recurrente. Su señoría, conforme con la decisión adoptada por la sala. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de la audiencia, se da por concluida la misma. Le deseo una feliz tarde.